Bueno, chicos, hoy vamos a hablar un poco de su evaluación interna de biología. Entonces, la idea de esta presentación es darles como las bases, como para guiarles un poco en esto de la evaluación interna y además que ustedes puedan como preguntar cosas o sacar ideas si aún necesitan ideas de cómo trabajar. Entonces, pásale, por favor. Listo. Entonces, para que quede claro por qué están haciendo ustedes este trabajo de esta evaluación interna, la idea y el objetivo de toda esta evaluación es medir sus habilidades y conocimientos en algún área en el que ustedes tengan interés. Por eso es tan importante que a ustedes les guste el tema que están escogiendo. Y la ventaja es que no tienen estas restricciones de tiempo o algo parecido asociado a un examen. Pásale, por favor. Entonces, la extensión del informe en sí tiene que ser entre 6 y 12 páginas y más o menos toda la investigación científica, es decir, todo el proceso de investigación que ustedes van a hacer, esto les debe tomar unas 10 horas aproximadamente. Y tiene que estar bien planteada una pregunta de investigación que tenga un fin, ¿verdad? Y alrededor de esa pregunta de investigación, ustedes desarrollan todo, una metodología de experimentos, resultados, conclusiones, etc. Pásale, por favor. Entonces, el formato es el formato que van a utilizar en general de APA. Entonces, ahí abajo de la diapositiva pueden ver la página web que es donde se están actualizando constantemente esto de las normas APA. Entonces, realmente lo que tienen que hacer es entrar a esa página web y pueden observar ahí todo el formato que ustedes tienen que utilizar. Además que pueden descargar incluso plantillas de Word que ya les traen listo el formato, solo para que ustedes llenen. Entonces, por ejemplo, ahí les dicen fuentes específicas que pueden utilizar. Con sin serifa significa nada más que a los extremos de las letras, si ven que están como alargadas las puntas, eso nada más significa serifa. Y también les van a decir el tamaño, por ejemplo, del papel, que tienen que utilizar tamaño carta, les van a decir cuánto deben dejar de márgenes, y entre otras cosas. Pásale yo, por favor. Entonces, entre de las otras cosas que, por ejemplo, les van a indicar es cómo utilizar los títulos. Es decir, por ejemplo, el título de primer nivel, de segundo, tercero. Además, el tamaño de la sangría y el interlineado que ustedes deben utilizar. Pásale, por favor. Y por último, también tienen que considerar que todas las referencias que ustedes utilicen tienen que utilizar este tipo de formato APA. Entonces, en general, el formato APA lo que va a tener es una información del autor, así como la ven detallada ahí, con su apellido y su inicial, información sobre la fecha, que en este caso va a ser el año, información del título e información de la fuente. Esto en general va a tener toda citación, toda referencia en APA. Pero ustedes van a tener también como casos específicos, ¿no? Entonces, dentro de esta página web, ustedes entran ahí a referencias y les van a dar ejemplos de todo, de libros, de artículos, de páginas web, de videos de YouTube, y hay una forma de citar cada uno es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto solo un ejemplo específico de un libro. Entonces, si es un libro impreso, por ejemplo, va el apellido con la inicial, el año, el título del trabajo en cursiva y la editorial. Si fuese un libro en línea, por ejemplo, además del editorial, tienen que añadir el DOI o el código URL y así van a poder ir haciendo uno por uno. Y como les digo, eso depende exactamente del tipo de fuente. Así pásale, por favor. Otra cosa que les aconsejo es para esto de las referencias, intentar utilizar generadores automáticos de referencias. Por ejemplo, ahí yo les he puesto una página web ahí en la parte de abajo. Pero también, por ejemplo, si ustedes utilizan un artículo científico, ustedes colocan el nombre del artículo en Google Scholar y seleccionan estas comillas que tienen justo debajo de la información del artículo y les aparece ya la citación lista como APA. Pásale, por favor. Ahora sí, en general lo que debe tener la estructura en sí del trabajo es primero todo lo relacionado al tema de investigación. Entonces, dentro de esto, ustedes van a tener que escribir obviamente su tema, que tiene que estar bien delimitado, que eso ya hablamos la presentación anterior, bien delimitado, que sea objetivo,
y que incluya la información de, por ejemplo, la población con la que están trabajando. Luego van a tener un contexto. Esto del contexto se refiere a que describan un poco, justamente como su nombre lo menciona, el contexto en el que se desarrolla este problema. Por ejemplo, si es una planta ecuatoriana, pues tendrán que decir en dónde crece, para qué se lo utiliza, cuál es el problema con esta planta, entre otras cosas. De ahí vienen los objetivos, es decir, qué quieren hacer ustedes en sí en investigación. Tiene que estar de manera clara hasta dónde quieren llegar con su investigación. Luego viene la pregunta de investigación, que es realmente el mismo tema planteado como pregunta de investigación. Y luego viene una predicción de lo que ustedes creen que van a obtener con sus experimentos. Es decir, una hipótesis que esto van a luego comprobar si fue verdadero. El método, en esta sección ustedes van a poner todo lo que se relaciona al experimento. Entonces ahí van a detallar como tal el experimento, van a colocar el equipo, es decir, los materiales con los que ustedes están trabajando y las respectivas medidas de seguridad en caso de que estos requieran medidas de seguridad. También hay que colocar, por ejemplo, la metodología del experimento, es decir, los pasos que ustedes siguieron en cada punto para poder desarrollar su experimento. Y además de las variables que ustedes están controlando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una semilla que quiero hacer germinar, entonces le estoy colocando agua. Una de las variables que ustedes van a controlar es, por ejemplo, el volumen de agua que le están colocando a las semillas, ¿verdad? Todo eso tiene que estar bien detallado. Y las suposiciones que ustedes están haciendo con respecto a estos experimentos. Luego ya viene la sección de resultados. En esta sección de resultados ahí tienen que colocar todo lo que son tablas de resultados, todas las observaciones que ustedes identificaron, los gráficos que obtienen de estos datos y también todo lo que sea análisis de resultados. Entonces, con análisis se refiere a todo lo que es, por ejemplo, sacar cálculos con sus datos, ya sea medias, promedios, distribuciones, cosas de este estilo. Y por último, viene la discusión. Entonces, en la discusión ustedes van a poner en sí qué fue lo que obtuvieron en su experimento, qué conclusiones sacaron y cómo ustedes recomiendan que se pueda hacer en el futuro para mejorar el experimento o qué recomendación ustedes dan con respecto a si obtuvieron un buen resultado. Por ejemplo, si encontraron que al ponerle tantos mililitros de agua a la planta, obtuvieron una planta mucho más grande, entonces eso colocarían pues en recomendaciones. Y en sí, esta sería como la estructura en general del proyecto. Ahora sí, yo creo que ya te toca. Ya, chicos, entonces, ya, ¿me pueden ver primero? Creo que no. Yo no te veo, ya va. Ya nada. Bueno, luego ya, ya me podrán ver, creo. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hablar de los criterios de la evaluación interna. Toda esta información ustedes la pueden encontrar detalladamente en la página 172 de su guía de biología. Entonces recuerden que el modelo de evaluación utiliza 5 criterios para evaluar los informes que ustedes van a presentar. Cada uno tiene su propio porcentaje y su propia puntuación, los cuales vamos a ver a continuación. Entonces, el primero es el compromiso personal. En esta parte va a tener un peso del 8%, es decir, va a valer 2 puntos del total de su calificación y aquí se van a evaluar sus atributos y habilidades científicas, también su creatividad, la implementación y la presentación del diseño de sus experimentos. Pero lo más importante es que se va a tomar en cuenta cómo ustedes abordaron temas de intereses personales. Y también si ustedes han mostrado pruebas de pensamiento independiente, pero no literalmente lo van a escribir en el texto. O sea, ustedes no pueden poner literalmente, por ejemplo, estoy trabajando en tal tema porque me gusta desde pequeña, sino lo van a demostrar con su interés y compromiso a través de la calidad del trabajo y la evidencia científica que ustedes van a mostrar en su escrito. El segundo es la exploración. En este criterio se va a evaluar la medida en que ustedes establecen un contexto científico y también cómo plantearon su pregunta de investigación, si su pregunta de investigación es clara y también tiene que estar bien centrada. Además, se evaluarán si los conceptos que ustedes utilizaron y las técnicas están al nivel del bachillerato internacional.
y en determinados casos se va a evaluar también la conciencia que tengan ustedes en seguridad, en el medio ambiente y en la ética. Esto depende mucho del tema que ustedes hayan escogido y esto va a valer 6 puntos sobre su calificación final, es decir, tiene un peso de del 25% que ya es un peso más considerable. Luego, el tercer punto es el análisis. En este punto se va a evaluar cómo ustedes realizaron su escrito, es decir, si ustedes mostraron pruebas suficientes de cómo seleccionaron, cómo registraron, cómo procesaron y cómo interpretaron sus datos. Y que además todo este análisis tenga mucha coherencia con la pregunta de investigación que ustedes plantearon y que además este análisis sirva para que ustedes puedan respaldar después su conclusión. Esto igual va a valer 6 puntos, que es el 25%. Estos porcentajes ya son los que más pesan en su calificación final. Luego, el cuarto punto igual va a valer 6 puntos, el 25%, y en este criterio se evalúa a qué nivel está su discusión. En la medida en que sus resultados son coherentes, igual con la pregunta de investigación, y que su conclusión sea aceptable y se encuentre al nivel y que tenga soporte en el análisis. Todo lo que van a escribir en la conclusión va a tener soporte en su análisis. Igual cuando lo que vayan a escribir en el análisis siempre tiene que servir para que ustedes escriban su conclusión. No se olviden de eso, entonces tienen que escribir esta parte súper bien. Y por último, pero también súper importante, es cómo ustedes presentan su informe, cómo van a presentar su investigación en el escrito. Esto va a valer 4 puntos y es muy importante que ustedes puedan comunicar de manera súper eficaz el objetivo, el proceso y los resultados que ustedes obtuvieron. Es decir, si yo voy a leer su escrito posteriormente, yo nunca he hecho esta experimentación, yo tengo que entenderlo, tengo que saber cómo lo hicieron, cómo obtuvieron sus resultados, cómo llegaron a tal conclusión. Yo tengo que poder entender eso. Entonces, por eso ustedes tienen que tratar de escoger un tema que les guste, que no sea tan complicado para que ustedes lo puedan explicar de una manera súper sencilla. Y entonces el total va a ser 24 puntos, que sería su calificación. Les voy a mostrar algunos ejemplos que se hicieron en anteriores evaluaciones internas y que también ya fueron calificadas. Este es un ejemplo que tuvo 21 puntos sobre 24. Está bastante bien, pero todavía le falta un poco. Entonces aquí el título de esta investigación era el estudio sobre el efecto del agua ahumada sobre la germinación y el crecimiento de la planta de eucalipto. Lo que el chico quería hacer era hacer una comparación entre el estímulo que se genera cuando utiliza agua ahumada y también agua desionizada para la germinación y el crecimiento de esta planta. Pero lo más importante es que él quería comprobar que el agua ahumada generaba el mejor estímulo. Entonces, ¿cómo hizo este chico su escrito? Como ven ahí, ustedes, él utilizó unas tablas súper bien detalladas. Si nosotros las leemos, podemos entender que él hizo tantos ensayos con cada cosa. Entonces, las tablas están muy bien planteadas y nosotros podemos entender. De eso se trata, de que el lector o la persona que les va a evaluar entienda súper bien lo que ustedes quieren mostrar, cómo quieren mostrar sus resultados. Y además, en esta parte, el chico muestra el error que obtuvo. Dependiendo la medida que tengan o las medidas que hayan obtenido o los datos, ustedes siempre tienen que tomar en cuenta el error que se pudo haber ocasionado. Presentó unos gráficos súper claros y súper bien presentados. Si nosotros observamos detenidamente, podemos entender más o menos de qué se trata. Podemos entender que aquí funcionó mejor el agua ahumada. Entonces, está súper claro y súper entendible para una persona incluso que no ha leído por completo su investigación. Y en el análisis, nosotros podemos utilizar cualquier método estadístico para evaluar nuestros datos. También tenemos que evaluar los puntos débiles de nuestra investigación, es decir, esto pudo haber no funcionado, pero la sugerencia es que a futuro yo podría hacer esto. Si vuelvo a hacer este experimento, se podría hacer esto. Si alguien más lo hace, podría mejorarlo de esta manera. Y también tienen que proponer una ampliación a su investigación. A futuro, si tú podrías hacer que tu investigación vaya más allá,
cómo se puede hacer y que sea factible, que no sea una cosa que se me ocurrió nada más, sino que tenga base científica. Y también en la conclusión tenemos que aclarar si nuestra hipótesis se ha cumplido y siempre tenemos que escribir las conclusiones con base en los resultados que hemos obtenido. El segundo ejemplo igual obtuvo 21 sobre 24 de calificación. Aquí, en cambio, el chico utilizó un modelo un simulador para modelizar el efecto de la luz sobre la depredación de una polilla. Lo que ellos hicieron es tomar a sus compañeritos, ponerlos en una computadora y empezar a hacer cositas para tratar de modelar qué sucedería en la vida real. Entonces, como vemos en esta tabla que él propone, está súper bien, incluso sin siquiera ver su resultado, su análisis, porque él tiene muchísimos datos, como observan ahí. Mientras ustedes tengan más datos, es mejor, porque su conclusión va a ser más, yo me voy a fiar mejor de su conclusión. En cambio, si yo veo solo 3 datos y no veo nada, nada relevante, ni siquiera puedo hacer una predicción a futuro. Entonces, es bien importante que ustedes traten de hacer el mayor número de experiencias y obtener el mayor número de datos para que ustedes tengan unos resultados muy viables. Igual aquí, como ven en esa foto, esa es una foto del simulador que él utilizó. Como les habíamos mencionado en la anterior tutoría, esta imagen está sin ninguna modificación, él muestra tal cual, más abajo estaba escrito de qué se trataba, cómo era. Entonces esto es súper importante que ustedes vayan a escribir sus resultados tal y cual los encontraron, tal y cual los obtuvieron. Y en el análisis también, en este tipo de casos, cuando utilicen simuladores, tomen en cuenta mucho las incertidumbres. Por ejemplo, en el simulador, si hacemos en una pantalla táctil, si lo hacemos en una pantalla táctil, si la experiencia se hace en este tipo de dispositivos, tenemos que tomar en cuenta que también se van a leer huellas dactilares antiguas que ya estuvieron ahí anteriormente. Entonces, todo esto genera una incertidumbre en nuestros resultados y de esta manera nosotros podemos analizar mejor nuestros datos en función de lo que pudo haber sucedido si esto no está completamente bien hecho. Entonces también debemos utilizar un proceso súper comprensible. Como ustedes mismos están haciendo su proceso, ustedes lo van a poder explicar de una manera súper sencilla y que sea súper entendible. Y también tienen que tomar en cuenta si sus datos son fiables, es decir, ustedes pueden tener un montón de datos, bastantísimos, pero tienen que tomar en cuenta siempre que por ejemplo, pude haber un error en tal cosa o pude haberme equivocado en tal cosa y eso tienen que escribirlo porque esto hace que sus datos puede que a veces no estén tan correctos, pero ustedes están proponiendo lo que hubiera pasado. Entonces esto es súper importante y a la gente le gusta que uno acepte lo que está haciendo mal y que sugiera que pueda, algo mejor, algo que pueda mejorar. Igual en la conclusión, como ya saben, sugerir alguna modificación factible a los errores que pude haber cometido. En este caso de simuladores, ustedes tienen que hacer una comparación porque en la vida real no va a ser exactamente igual que en un simulador. Entonces, deben existir otros trabajos, otras experiencias que hayan hecho en la vida real con aves de verdad. Entonces, ustedes tienen que tratar de hacer esa comparación y ver qué errores obtuvieron. Y también pueden escribir una parte como evaluando la eficacia del simulador y cómo podría afectar este proceso en la vida real, en las investigaciones reales. Y bueno, las recomendaciones que yo les puedo dar para escoger un tema se basa en cinco preguntas que ustedes se podrían hacer. Es decir, ¿qué se va a realizar primeramente? Tienen que elegir siempre, como ya les había mencionado, un tema que no sea tan complicado. Más se encuentra en sus temas de clase, entonces ahí pueden ustedes revisar su guía de biología.
¿Con quién lo van a hacer? En este caso tenemos que tomar en cuenta esto de la pandemia. Si yo necesito ayuda y si necesito un número grande de participantes, tal vez no lo voy a poder hacer, a menos que en mi casa vivamos muchísima gente. Entonces tienen que tomar en cuenta todas estas cosas y que siempre estos experimentos se puedan hacer en casa, porque no podemos salir y tampoco nos podemos exponer muchísimo. ¿Con qué lo vamos a realizar? Si puedo conseguir los materiales, si puedo generar las condiciones controladas que yo necesito para hacer mi experimento y la disponibilidad. Si necesito gente, ¿cuándo los voy a juntar? Si necesito silencio, ¿a qué hora hace silencio en mi casa? ¿O a qué hora no está nadie y yo pueda generar cierta condición? Entonces, todas estas cosas tienen que tomarlas en cuenta. También, ¿cuánto cuesta? Si necesito algún instrumento para medir algo de algún experimento, entonces tengo que preguntarme si primero puedo comprarlo, si es costoso, si es barato, y si no puedo comprarlo, puedo conseguirlo gratis, puedo, no sé, pedirle a alguna persona que sí tenga, o si no puedo hacer nada de esto, es necesario para mi experimentación. Entonces, todas estas cosas tienen que tomarlas en cuenta también. ¿Y cuánto dura? Si ustedes van a hacer un experimento que dure muchísimo tiempo y no les vaya a alcanzar hasta presentar su escrito, entonces no lo pueden hacer. Tienen que buscar algo en el cual ustedes pueden hacer muchísimas pruebas, que si se me daña una cosa, yo sé que tengo más tiempo para volverlo a hacer y para generar mejores datos y mejores resultados. Entonces tengan muy en cuenta todas estas cosas. Y estas son algunas ideas que yo he pensado para que ustedes tengan en cuenta al momento de buscar un tema para su evaluación interna. Entonces, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, con germinación, como habíamos visto anteriormente en los ejemplos, con estudio de clorofila, el estudio de fototropismo, pero de estos estudios ya hay muchísimo. ¿Cómo ustedes pueden hacer que estas experiencias sean propias, sean suyas de su propia idea? Pueden utilizar plantas que nunca hayan sido investigadas. Por ejemplo, la pataquisca, que es una planta peruana, pero que se da mucho aquí en el Ecuador. Por ejemplo, no he encontrado mucha evidencia de que se haya hecho algún experimento con germinación de las semillitas de esta planta, por ejemplo, o de la rosa ecuatoriana o de la dulcamara. Entonces, ustedes pueden tomar todas estas plantas que no son muy comunes para hacer un experimento que ya existe suyo, que tenga su pensamiento propio. Igual de estudio de clorofila que se puede hacer con cualquier planta. También no sé si recuerdan, o si era con ustedes, que hicimos un estudio de ósmosis, un laboratorio de ósmosis, y lo hicimos con papas. Entonces, esto ya existe, obviamente, pero ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el camote o la oca, que tal vez tenga como la misma estructura parecida, y pueden hacerlo con eso. Con esto harían que su experimento ya sea propio, porque no toda la gente utiliza la papa para hacer ósmosis, pero nadie utiliza el camote o la oca. Entonces, podrían utilizar estas cositas para cambiar un poquito una práctica que ya existe y hacer un experimento propio. Pero eso sí, no se olviden, este es su trabajo, entonces tienen que hacer una investigación antes. Entonces, ¿qué estructura molecular tiene el camote? ¿O cómo es la semilla de la dulcamara? Entonces, todas estas cosas tienen que investigarlas antes de poner en práctica. Incluso pueden hacer alguna experiencia para ver si funciona o no funciona. Entonces, de eso se trata, el elegir el tema, que ustedes hagan una investigación y sepan cómo, si va a funcionar, si no va a funcionar, que predigan cosas, que muestren sus hipótesis. Entonces, eso es la parte más bonita de una investigación. Y creo que eso es todo hasta aquí de biología. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, nos pueden decir.